Bienvenidos a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodos porque hoy empezamos una semana más con curiosidades. Y bien, muchos me lo habéis preguntado, me lo habéis puesto por Twitter, por activa, por pasiva, etcétera, sobre los especiales de Halloween. Realmente los que sigáis el canal, lo dije hace un par de semanitas, hace una semanita, ¿vale? Que me había puesto un reto, que es básicamente que durante 4 semanas, ya llevo una, ¿vale? Que durante 4 semanas suba vídeo exactamente todos los días que debo, 5 vídeos por semana. Y entonces, claro, debido a este reto me hace prácticamente imposible que yo solo pueda afrontar el reto de Halloween. Entonces no voy a traer nada relacionado con Halloween. Lo siento mucho los que lo estabais esperando, los que os gustan los creepypastas, etc. Así que hoy vamos con curiosidades. Y he decidido traer una serie de curiosidades sobre los ponis. Sí, sobre los ponis, porque los ponis son como caballos, pero pequeñitos. Y la primera curiosidad es que los ponis no son ni más ni menos que una mezcla, un cruce entre el tipo de caballo Shetland y el tipo de caballo pura sangre. Y de ahí salen los ponis, y son mucho más fuertes de lo que pensamos. ¿Desde cuándo cojones tengo teléfono en el local? ¿Que estamos en los 90? ¿Se sigue utilizando esto? Bueno. Ravioli. Hola, ¿quién eres? Creo que se ha equivocado. ¿Te gustan las películas de terror? Más bien, la sufro. ¿Has visto Ouija? Es muy buena. Pues para ser una voz terrorífica al otro lado del teléfono, ¿cómo decírtelo? No tienes ni puta idea de cine. Pero, ¿qué es ese ruido? ¿Qué estás haciendo? O sea, ahora se estrena Ouija 2 y tengo una teoría. Básicamente, el número de youtubers que promocionan una película es inversamente proporcional a la calidad de la misma. Por favor, mientras hablas, ¿puedes dejar de preparar café? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? Tranquilo, Germán de Rager Coffee. Soy un simple azucarillos más, un fan. Y solo quiero que juguemos juntos a un juego. Bueno, ya te has divertido suficiente, ¿no? Ahora déjame en paz, que tengo que seguir grabando mi vídeo sobre ponis. Espera. Tengo un regalo para ti. Lo he dejado en el cuarto de baño. Papel higiénico de una sola capa y medio gastado. Sabes perfectamente que mi culito no aguantaría eso. Por lo menos has dejado el cadáver donde yo lo puse. Eso te lo concedo. O vuelves con los especiales de Halloween, o esto no hará más que empeorar. Tienes 7 días. Oye, creo que eso es de The Ring, el círculo. Creo que la estás liando un poco, si no tienes ni puta idea de cine, ¿eh? Bueno, pues debido a la situación aquí vengo con el especial de Halloween. Espero que esta semana sea tranquila, pero hoy os traigo un creepypasta que es de los que a mí más me gustan. Y además sé que esto os gusta mucho a vosotros. Y además es un creepypasta muy desconocido en lo que es de habla hispana. Es muy curioso, no sé... No tiene mucha repercusión, quizás porque Dross todavía no ha hecho un vídeo de él, pero es muy curioso. Os voy a contar. Estamos hablando de la Fundación SCP. La Fundación SCP, por así decirlo, es una especie de organismo por encima del gobierno, ¿vale? Al que le dan dinero todos los gobiernos del mundo y que tiene, por así decirlo también, un objetivo bastante claro y bastante misterioso. Las siglas SCP hacen referencia a Special Containment Procedures, que básicamente se traduciría como procedimientos especiales de contención. Y según explican, hay una serie de objetos, de personas, de lugares, que por un motivo o por otro
tienen un comportamiento anómalo con respecto a las leyes naturales o a las leyes físicas. Entonces, este organismo se encarga de almacenarlos, guardarlos, protegerlos para que no hagan daño a la población. Este organismo se encarga de 3 departamentos bastante específicos. Por un lado tenemos el departamento de entidades, pueden ser desde seres humanoides, monstruos, ya lo veremos, a cualquier tipo de cosa, pero con vida. Por otro lado, ubicaciones, lugares que por un motivo o por otro son peligrosos o tienen leyes físicas alteradas, y entonces en vez de guardarlos, lo que hacen es crear alrededor suya todo un dispositivo de protección. Y por otro lado, objetos. Podemos encontrar 3 niveles de peligrosidad en todo lo que este departamento se encarga de custodiar. Por un lado tenemos los denominados S o Safe, que son básicamente objetos, personas o localizaciones que no son peligrosas per se, pero que tienen un comportamiento que puede, por ejemplo, ser utilizado de maneras bastante provechosas o de maneras peligrosas. Por otro lado tenemos el tipo euclídeo, que si bien cualquier objeto, cualquier persona, cualquier localización no debería o no tendría por qué hacer daño a ningún ser humano, sí que podría llegar a hacerlo si se diesen una serie de, por así decirlo, de condiciones especiales. Y por último, en la clase Keter, que Keter significa corona en judío, y son la clase más peligrosa por sus habilidades especiales. Se utiliza para diferenciar a algo de la clase Keter es que si se deja en una localización en menos de 24 horas podría llegar a hacer que se hundiese el pánico y aniquilar a la localización entera. Lo más interesante de este creepypasta es la cantidad de información que hay. Podéis entrar en la página puramente de la Fundación SCP y encontraréis literalmente miles de artículos redactados de una manera totalmente gubernamental en los que se explican los objetos y la manera que utilizan ellos de contenerlos. Si son personas, cómo se les tiene que alimentar, cómo tiene que ser la celda en la que se encierren, etc. Y es fascinante. Hay una versión española que se dedica a traducir lo que son todos los documentos SCP de la versión americana, pero está muy desactualizada y aparte no está muy fina. Pero bueno, los que no tengáis mucho dominio de inglés también podréis encontrarla. Y os voy a contar aquí unos cuantos de estos SCP bastante interesantes, para que os hagáis una idea de qué va el rollo. Por ejemplo, el SCP-055, que es muy curioso porque está encerrado en una habitación dentro de lo que son los organismos de la Fundación, y es lo que se denomina como el antiobjeto. Mucha gente lo ha visto, hay otra gente que lo ha fotografiado, lo ha intentado dibujar, pero según parece este objeto está por encima de las leyes físicas o por encima de lo que un mero humano puede llegar a comprender. Entonces, toda la gente que lo ve, o ve la foto, o ve lo que sea, no es capaz de describirlo. No es capaz de dar ninguna cualidad, porque sus cualidades dicen que transfieren lo que es el plano dimensional del ser humano. Entonces solo pueden responder con lo que no es. Por ejemplo, le preguntan, ¿es negro? Y él dice, no, no es negro. ¿Es verde? Y él dice, no, no es verde. Entonces ahí se ha ido intentando reducir un poco. ¿Es un caballo? ¿Tiene forma cuadrada? ¿Tiene forma redonda? Y así ha intentado un poco saberse qué forma tiene. Es un objeto muy curioso. Por otro lado, el SCP-087. En este caso hablamos de un lugar. En una universidad de Estados Unidos tuvieron que montar todo un ala completamente cerrada, con distintas medidas de seguridad, con puertas metálicas, con vigilantes las 24 horas y todo un perímetro alrededor, porque se encontraban unas escaleras muy peculiares. Según las mismas descripciones de la página, son unas escaleras de metal que bajan hacia la oscuridad, y es importante que cualquier, por así decirlo, cualquier investigador que quiera bajar esas escaleras con el permiso de la Fundación lleve su propia luz, ya que no hay ningún tipo de luz ni ventana, y al bajar llegas a una oscuridad absoluta. ¿Dónde está el problema de estas escaleras? Por un lado parecen infinitas. Hay en la página varias expediciones documentadas y algunas de ellas llegan hasta los 200 metros de profundidad. Pero aquí no acaba la cosa, porque estas escaleras no es que sean infinitas, es que cuando llegas a cierta profundidad, en la más absoluta oscuridad, se encuentra viviendo una criatura. Una criatura que, según los reportes y según distintas fotografías, no tiene pupilas y siempre lleva una gran sonrisa.
Se dice que eso no es más, por así decirlo, que una especie de cebo, que es una pequeña forma que tienen en su cuerpo lo que es un gusano gigantesco que vive en esa oscuridad y que intenta alimentarse de cualquiera que baje más. Por eso está completamente cerrado. Y por último voy a hablar de unos SCP muy curiosos, que son los señores. Dentro de la fundación tienen guardadas a una serie de personas que tienen habilidades extraordinarias, que van, por ejemplo, desde que están formadas solamente de luz hasta capacidades de escribir y todo lo que escriban hace que se le olvide a los demás, y son llamados los señores porque, pese a que ellos no lo sepan, son personas normales. Tenemos un caucásico, tenemos una persona negra de mediana edad que no son conscientes de su poder, están simplemente encerrados allí. Se dice que están conectados entre ellos por distintas notas y distintos datos que ellos mismos han encontrado. Aquí no acaba la cosa, porque según el canon de la Fundación SCP, es muy posible que estos seres mantengan el equilibrio y la realidad a nuestra existencia. Sean, por así decirlo, una especie de seres que se dedican a que toda nuestra realidad y todo el universo se mantengan en equilibrio constante. Si ellos desapareciesen, toda la existencia estaría condenada a desaparecer porque surgirían picos dentro de lo que es nuestro mundo, y por eso están protegidos de tal manera. Hay otras versiones que hablan de que la fundación no es más, por así decirlo, que un reflejo. O sea, en teoría, en el año 1200 el mundo se acabó. Todas las civilizaciones bastante avanzadas fueron destruidas, al más puro estilo la Atlántida, y solo quedaron civilizaciones mucho más retrasadas culturalmente, como puede ser la Europa de la Edad Media, etc. Y que realmente esta fundación es de las pocas cosas que se mantuvieron en la sociedad y se dedican a guardar todo este tipo de objetos, lugares y personas que no son más que vestigios de esta anterior cultura arrasada en su momento, y los mantienen hasta que lo que es el ser humano esté preparado para comprenderlos. Es interesantísimo, os recomiendo que os metáis en la página, hay cientos, miles, hay más. Creo que van por 4.500 SCPs distintos, y aparte están los relatos de los investigadores. Hay muchísima información. Podríais estar horas buscándolo que no acabaríais. Si os interesa, ponedme por aquí abajo si habéis leído alguno, cuál habéis leído, cuál os interesa más, cuál os interesa menos. Y nada, ya nos vemos mañana con otro vídeo terrorífico. Un besazo enorme y buenas noches.